Vayámonos a los temas que son importantes dentro de la economía doméstica. Hoy el INEGI dio a conocer que prácticamente el 25% de la población se encuentra en la economía informal, en la economía ilegal, en esa que en el mejor de los casos no tiene prestaciones. Ciertamente hemos venido viendo durante los últimos años una disminución, los últimos 10 señaladamente, de la economía informal. Hemos visto cómo cada vez más personas se incorporan al trabajo formal, al que tiene prestaciones, al que paga impuestos, al que le funciona al país. Sin embargo, todavía seguimos teniendo un nivel verdaderamente alto y habría que preguntarnos cómo hacer para seguir bajando la informalidad. Hace unos días el presidente de la República, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, hablaba de las cifras nunca antes vistas de formalización de la economía de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. E independientemente de lo que tiene que ver con las prestaciones, con el pago de impuestos, hay otro fenómeno que tenemos que analizar: la productividad. Resulta que los trabajadores que estamos en la economía formal somos 3.3 para ser específico en el dato, más productivos, más competitivos que los que están en la economía informal. Y créame, uno de los grandes temas que tenemos que empezar a hablar en este país es cómo ser más productivos, cómo ser más competitivos. INEGI informó que la economía informal aportó el 24.8% del Producto Interno Bruto en 2013. Hace una década, este segmento equivalía a 27.2% de la producción nacional. También representa una baja con respecto al nivel de 2012, que era de 25.4% del Producto Interno Bruto. Los trabajadores informales son 3.3 veces menos productivos que los formales, puesto que de cada 100 pesos generados en la economía, 75 provienen de empleos formales y el resto de aquellos que no pagan impuestos ni tienen prestaciones sociales. Los políticos están más preocupados por la reforma política del Distrito Federal y muchas otras cosas que por decisiones económicas que no tomaron. No se creó la unidad de medida y actualización, la UMA, que era la que vendría a sustituir al salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en su carácter de unidad de cuenta. Rápidamente les recuerdo, nuestro presidente presentó una iniciativa, todos los partidos le hicieron suya en la Cámara de Diputados, la votaron prácticamente sin discusión y en el Senado se atoró. Hay dos lecturas. Primero me voy a concentrar con la que tiene que ver con el orden político. Muchos dijeron, no hombre, esta medalla se la va a colgar Miguel Ángel Mancera. Quien hizo esta discusión o quien fue el catalizador de esta discusión fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando el 1 de mayo dijo que había que desvincular al salario mínimo de su carácter de unidad de cuenta porque en los últimos 30 años había perdido el 70% de su capacidad de compra y que ya no cumplía con el principio del artículo 123 de la Constitución. Puede decir la Secretaría del Trabajo que está en su plan sectorial. Puede decir la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que la última vez que lo reiteraron fue en 2011. Puedo yo recordarle columnas en Excelsior donde hablé del tema. Sin embargo, la realidad es que muchos hicieron cálculo político y le negaron la bandera al PRD. Entre los temas pendientes que dejó el Senado de la República está avalar la creación de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, que sustituiría al salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como unidad de cuenta para multas, actualizaciones e incluso créditos del Infonavit. La reforma constitucional planteada por Enrique Peña Nieto había sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero no se dio el acuerdo entre los senadores. Hay una segunda lectura que es mucho más interesante y déjeme platicársela. Hay quienes dicen que desde el punto de vista total y absolutamente económico es solo un pequeño paso, vistoso desde el punto de vista político, pero solo es un pequeño paso el liberar al salario mínimo. Seamos claros, muy pocos mexicanos tienen este minisalario. El impacto que tiene en los salarios contractuales es prácticamente nulo y en general sobre la masa salarial. Lo que tendríamos que ponernos a discutir de una manera seria es los salarios reales. Ya lo ha señalado el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, que no importa tanto el salario mínimo, sino el nivel de salarios en este país, que le recuerdo, es verdaderamente pobre.
El promedio del salario en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde vemos que es la economía formal, que es la economía más competitiva, considerando los más altos mandos y los niveles inferiores, es de 8,500 pesos. Tenemos que entrar en una discusión que pase necesariamente por aumentar la productividad y la competitividad en el país, que nos haga poder aumentar a todos, absolutamente a todos los trabajadores, el nivel de salario. El senador del Partido Verde Ecologista de México señaló que el tema de fondo tiene que ver con la productividad y competitividad. Somos un país que nos conectamos muy bien con las exportaciones, tenemos una planta productiva, ¿no?, que en su totalidad no está conectada con las exportaciones y que por lo tanto es una planta productiva que vive de ser o no ser productiva. Es decir, si no tenemos la capacidad de competir y si no tenemos la capacidad de hacer las cosas bien y al mejor precio y salir al mercado y vender, sea nacional o extranjero, pues estamos dados al catre, y eso es lo que nos pone el tema de la productividad en relieve. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.